¿Cacharon alguna vez que esas cosas de las que a veces nos quejamos en privado, esas que nos parecen una lata o hasta un cacho, como las tarifas diferenciadas en los parques nacionales o lo enredado que es sacar una visa? Podrían ser precisamente la razón por la que en otros países nos miran con una mezcla de envidia y admiración. Específicamente, nuestros vecinos al otro lado de la cordillera, los argentinos. La historia, o más bien, el manso revuelo, partió de la forma más inesperada, como casi todo hoy en día, con un posteo en X, la red social que antes conocíamos como Twitter. Un compadre argentino, un usuario cualquiera, se mandó una publicación que, de la noche a la mañana, explotó. Les estoy hablando de un posteo que alcanzó casi 9 millones de vistas, una brutalidad. Un verdadero fenómeno viral que cruzó la cordillera y nos puso en el centro de un debate que ni siquiera sabíamos que existía. El contenido del posteo era básicamente un compilado, un desglose detallado y sin anestesia de lo que él llamaba las leyes de hierro de Chile para los extranjeros. Y créanme, el tipo se había dado la pega de investigar, porque la lista era tan específica, tan clara, que dejó a miles de argentinos, y a más de algún español que se metió a la conversación, mirando a su propio país con cara de pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que este argentino destacó de Chile? ¿Y por qué generó esa ola de comentarios tan apasionados? Bueno, quédense conmigo, pónganse cómodos, porque vamos a desmenuzar este Kawin digital punto por punto. El posteo arrancaba con una pregunta que era un verdadero combo directo al mentón, dirigida a todos esos extranjeros que sueñan con venirse a vivir a nuestra larga y angosta faja de tierra. ¿Ustedes de verdad creen que por casarse con un chileno o una chilena ya la hicieron y se pueden quedar para siempre en Chile? Así, sin filtro. Acto seguido, empezaba a enumerar la cruda realidad que, según él, enfrentan los foráneos. Lo primero que tocó fue el tema de la visa por vínculo, la que obtienes al casarte. El tipo lo describía de una forma casi cinematográfica: si tu cónyuge chileno se muere, se acabó el juego al tiro. Tu visa de residencia pierde toda validez de forma inmediata. Claro, hacía una salvedad. Si la pareja tenía hijos chilenos en común, la cosa cambiaba. Ahí se podía optar a otra visa, una para quedarte a cargo de los cabros chicos. Pero si no había hijos, la instrucción era clara y dura: a hacer las maletas y de vuelta a casa. Era como si te apretaran el botón de Game Over, sin previo aviso, en el momento más penca de tu vida. Aunque, con un dejo de ironía, el autor del post agregaba que el Estado chileno igual tenía su corazoncito, porque te daban un plazo misericordioso de entre 7 a 14 días para que pudieras organizar el funeral, los trámites y guardar toda una vida en un par de maletas. Después, el argentino pasaba a hablar de la visa de jubilación, y acá el tono se volvía aún más filoso. En este punto, escribía, la cosa es más simple: si tenís plata, pasas. Describía que para optar a esta visa, necesitabas demostrar que tenías cientos de millones de pesos chilenos en una cuenta bancaria, o bien, una pensión mensual que te asegurara una vida holgada y estable. El autor lo remataba con un comentario sarcástico que sacó aplausos al otro lado de la cordillera: básicamente, el mensaje es: mientras vengas a gastar tu platita acá, a mover la economía sin pedir nada a cambio, bienvenido seas. Un cliente, no un ciudadano. Luego venía el mundo laboral, la pega. La visa sujeta a contrato. Acá el compadre argentino se explayaba sobre cómo las reglas eran a prueba de balas. Por cada profesional extranjero que una empresa quisiera contratar, tenía que justificarlo hasta el cansancio y, además, cumplir con un porcentaje de contratación de chilenos. En buen chileno, como diríamos nosotros, ¿querís traer a un ingeniero de afuera? Bacán. Pero tenéis que demostrar que no hay ningún chileno capaz de hacer esa pega, y además, mantener tu planilla con un 85% de trabajadores nacionales. Y no solo eso, también destacaba la existencia de una lista de profesiones y oficios simplemente prohibidos para los extranjeros, para evitar que le quitaran la pega a los chilenos. Un cerrojo, una muralla para proteger el mercado laboral local. Esto significaba, explicaba el post, que el rol del extranjero quedaba relegado a ser un especialista muy específico, un gerente de alto nivel, alguien que viniera a aportar algo que supuestamente no teníamos aquí. Y en el tema de las inversiones,
la lógica era la misma. ¿Quieres abrir una empresa? Adelante, pero ojo, en ciertos rubros estratégicos, el porcentaje de propiedad extranjera estaba limitado. La metáfora que usaba era genial: podí ser socio, pero la sartén por el mango, las llaves de la casa, siempre las tendrá un chileno. Incluso en la compra de propiedades, la cosa era igual de estricta. Un extranjero no puede, bajo ningún punto de vista, ser dueño de terrenos en zonas fronterizas. Puedes comprarte un departamento en Viña o una casa en Las Condes, pero la tierra, la soberanía, tiene límites claros y el principio de reciprocidad es sagrado. Si en tu país un chileno no puede comprar tierra, tú tampoco puedes hacerlo acá. La frase que usó para cerrar esta parte fue lapidaria: es un sistema diseñado para que el extranjero nunca, pero nunca, eche raíces permanentes del todo. Para nosotros, los chilenos, todo esto es el pan de cada día, algo que damos por sentado. Pero para un extranjero, leerlo todo junto era una declaración de principios brutalmente honesta. El post continuaba con ejemplos más cotidianos, como el precio de las entradas a los atractivos turísticos. Mencionaba explícitamente las Torres del Paine, donde un chileno paga una fracción de lo que paga un turista europeo o norteamericano. Lo mismo con el Museo Histórico Nacional y tantos otros lugares. Un sistema de doble precio, sin vergüenza y sin pedir disculpas, con tarifas que además podían cambiar según el humor de la temporada. Y entonces llegaba a la pregunta del millón: ¿y si uno quisiera quedarse para siempre? ¿La residencia definitiva? El autor del posteo se reía casi a carcajadas en su texto. Anda a soñar a la FIFA, escribía. Porque las condiciones para obtener la anhelada, definitiva, eran, según él, casi una misión imposible para el ciudadano común. Tienes que haber vivido legalmente en Chile por 5 años seguidos, sin salir del país por más de 183 días cada año. Además, demostrar un sueldo mensual que sea el doble del sueldo mínimo, o tener propiedades y activos que lo respalden. Y una vez que pasas todos esos filtros, todavía tenés que pagar una suma no menor por el trámite. Todo esto, concluía, enviaba un mensaje inequívoco por parte de Chile: bienvenido a turistear, bienvenido a gastar tu plata. Pero si quieres ser uno de los nuestros, más te vale que le demuestres a este país que tu aporte va a ser significativo y constante. El remate del texto principal era para enmarcarlo. Una reflexión que, viniendo de un argentino, sonaba aún más potente: puede que todo esto parezca demasiado estricto, casi hostil. Pero, ¿saben qué? No me desagrada en lo más mínimo. Es la estrategia de supervivencia de un país que busca proteger a su gente. Es directo. Es claro y no se anda con rodeos. Pero esperen, que la cosa no terminaba ahí. El posteo tenía una postdata, una aclaración que le daba una vuelta de tuerca a todo el asunto. En esa pequeña adición, el autor señalaba que todas estas reglas de hierro no se aplicaban de la misma forma a todos los extranjeros. Decía que estas normativas tan estrictas estaban pensadas principalmente para la gente de países desarrollados o vecinos con economías similares, como argentinos o españoles. Pero que para los inmigrantes que venían a trabajar, los de países como Venezuela, Haití o Colombia, la situación era completamente distinta. Este grupo, explicaba, podía acceder a permisos de trabajo para oficios específicos, y ya había cientos de miles de ellos trabajando en la construcción, en el campo, como cuidadores de adultos mayores, convirtiéndose en la fuerza laboral principal de muchas industrias. La razón, según el análisis del argentino, era simple: a medida que la economía chilena mejoraba y el nivel de educación de los chilenos subía, la gente prefería trabajos de oficina, el aire acondicionado y un horario fijo. Esto había dejado un vacío enorme en los trabajos que requerían esfuerzo físico, en los servicios, en el cuidado de personas. Y ese vacío lo estaban llenando, precisamente, los inmigrantes de otros países de Latinoamérica. Era, según sus palabras, una forma de gestión migratoria que considera la estructura económica completa del país, con una inteligencia pragmática y a veces cruel. Bueno, después de escuchar este completo análisis de nuestras leyes hecho por un vecino, hay que reconocer que te deja pensando, te abre los ojos a una perspectiva que uno no considera en el día a día. Pero lo más interesante no fue solo el posteo, sino la avalancha de comentarios que provocó.
¿Qué opinaban los otros argentinos sobre estas políticas chilenas tan explícitas? Agárrense, porque acá se pone bueno. El primer comentario que leí era de pura frustración, teniendo un ejemplo tan bueno y tan cerca, a nuestros políticos y burócratas les importa un carajo. ¡Qué envidia sana me da Chile! Aunque bueno, ahora con el peso chileno tan fuerte, ya ni de vacaciones podemos ir. ¡Qué tristeza! El siguiente comentario era un misil directo a la Casa Rosada. Decía así: puede sonar feo para Chile, pero si hasta ellos, un país más chico, pudieron pensar y armar un sistema así. ¿Qué nos pasa a nosotros en Argentina? ¿Por qué somos tan estúpidos? ¿Son nuestros políticos y funcionarios más tontos que los chilenos? Es que me da una bronca bárbara. Pero no todos estaban de acuerdo en la dificultad. Había uno que, con un aire de superioridad, comentaba, lo de los cientos de millones de pesos chilenos para la visa de jubilado. Che, contate otro. Para un argentino con ahorros en dólares, eso es un vuelto, es facilísimo. Este otro, en cambio, aplaudía la idea con todo: yo creo que esto es lo más normal del mundo. Lo que es anormal son las leyes de migración de Argentina, demasiado blandas. Me opongo totalmente a la política de fronteras abiertas. Y este otro usaba la ironía para pegarle a su propio país: me parece que este es el estándar internacional. ¿No? El único país que le regala beneficios y planes sociales a los extranjeros debe ser Argentina. ¿Será que somos muy tontos o que el enemigo ya se nos metió hasta en la política y en la tele? Con razón el país está cada día peor. Incluso hubo uno que propuso la solución más simple de todas: no entiendo por qué Argentina no copia y pega el sistema que ya usan otros países. ¿Debe ser que los políticos de acá tienen otros intereses? No. Y remataba con una rabia palpable: pero incluso ahora no es tarde para cambiar las leyes. Ojalá que mañana mismo todos los extranjeros que viven de planes sociales en mi país se tuvieran que volver a sus casas. El siguiente comentario era más analítico, y muy interesante: gracias por traer este tema. Seguramente Chile llegó a este punto después de haberse equivocado 1000 veces y haber aprendido de sus propios porrazos. El problema de Argentina es que la vieja política, los medios de comunicación de siempre, siguen dominando todo. Se la pasan discutiendo peleas internas de ellos, de la casta. Y les importa un rábano lo que le pasa a la gente. La hipocresía de cierto periodismo progre y sus mentiras son el verdadero cáncer que ha impedido que Argentina crezca en 30 años. Luego, los comentarios de apoyo incondicional a Chile seguían llegando. Chile es un ejemplo a seguir. No se necesitan más trabajadores de afuera. Si traes más mano de obra barata, lo único que consigues es aumentar la inmigración ilegal y la gente que se cuelga de las ayudas del Estado. Al final, solo sube el número de habitantes. Pero cuando un argentino sufre un problema, nadie hace nada. Y agregaba: hay que reforzar los controles en la frontera ahora mismo. Los que están ilegales, de vuelta a su país. Y esa plata, que se invierta en los nuestros, basta de malgastarla. También apareció una pregunta que daba para un debate largo: amo Chile, he ido varias veces. Antes era muy barato, por eso iba tanto argentino. Pero ahora, la gente sigue yendo o se van a otros lados. Un amigo que fue el año pasado me dijo que los precios ya están casi como en Buenos Aires. O incluso más caros. Si la situación económica es parecida, ¿por qué las políticas de los países son tan distintas? ¿Será que la visión de los políticos es completamente diferente? Y por si fuera poco, un buen samaritano se dio la pega de hacer un resumen del posteo para los que leían apurados. Decía, en resumen: el sistema de visas y residencia de Chile es súper estricto para los extranjeros. La visa de matrimonio se acaba si tu pareja fallece. La de jubilado requiere un montón de plata. La de trabajo prioriza siempre al chileno. Para poner una empresa o comprar terrenos. Un chileno debe tener el control o hay limitaciones. Los lugares turísticos son más caros para los extranjeros. Y la residencia definitiva tiene cupos limitados y requisitos casi imposibles de cumplir. La estrategia es clara: Chile le da la bienvenida al turista que trae plata. Pero protege con uñas y dientes a sus ciudadanos.
El siguiente comentario era una ovación a nuestras políticas. Este es el sistema que debería tener un país que se protege a sí mismo. Se nota que están haciendo la pega. Los políticos y funcionarios argentinos, comparados con los chilenos, dan vergüenza. Cobran sueldos millonarios por no hacer nada. ¡Qué descaro! Pero no es tarde, vayan ahora mismo y copien el sistema chileno de punta a cabo. Este otro reforzaba la idea, es un sistema poderoso. Uno que diferencia clara y firmemente entre un nacional y un extranjero. Argentina necesita construir un mecanismo así, pero ya. Y esta opinión declaraba que lo nuestro es simplemente el sentido común, pero esto no es lo normal. ¿No es la forma obvia de reaccionar? Proteger tu país, proteger a tu gente, proteger tu estilo de vida. De eso se debería tratar. Lo que no es normal es lo que pasa en Argentina. El gobierno no es normal, los burócratas no son normales, su forma de pensar y de sentir ya no es normal. Luego, un usuario argentino con una visión más política del asunto, explicaba. El sistema argentino está completamente torcido por los grandes grupos empresariales que quieren mano de obra barata y por la coalición de gobierno que necesita las donaciones de esos mismos empresarios. Las leyes de ingreso, los permisos de trabajo, la residencia permanente y la compra de propiedades son un desastre total. Van a pasar décadas antes de que Argentina pueda volver a tener un sistema normal como el de Chile. Otro aportaba un dato histórico que sonaba muy lógico. Chile es estricto porque en el pasado tuvo políticas de inmigración que fracasaron. Aprendieron de los errores y se pusieron más duros. El gobierno argentino debería tomar nota de eso. Este otro comentario era aún más profundo y conspirativo, es que el gobierno argentino no es un gobierno para los argentinos. Son falsos argentinos gobernando para los extranjeros. Esa es la triste realidad de nuestro país. Y este también quería copiar la tarea. Deberíamos implementar un sistema de residencia para extranjeros como el de Chile o el de Singapur y aplicarlo a rajatabla. Hay que terminar con este sistema de ingreso lleno de hoyos que permite que los extranjeros vengan a chuparle los recursos y los impuestos a Argentina para destruir el país desde adentro. El último comentario que seleccioné era una ametralladora de ideas, sin filtro alguno. La política de Chile es correcta y muy superior. Lo de la residencia para jubilados es genial. Yo incluso le agregaría la obligación de pagar un par de millones de pesos en la aduana al entrar. Ponerles precios más altos en los lugares turísticos también es bacán. Argentina se jacta de su hospitalidad, pero no es así. Ya nos convertimos en el parque de diversiones barato de todo el mundo. Y bueno, cabros, ¿qué quieren que les diga? Después de leer toda esta sarta de comentarios, uno se queda plop, entre sorprendido e incrédulo. Esas cosas que para un chileno son una paja, un trámite fome, o a veces motivo de queja, para la gente de otros países se ven como una muralla de contención, un escudo protector digno de admirar. Esto nos obliga a mirar a nuestro propio país con otros ojos, desde un ángulo completamente nuevo. Quizás, solo quizás, estas políticas tan claras, tan directas, y a veces tan duras, son de verdad necesarias para proteger lo que es nuestro. ¿Y ustedes, amigos, qué piensan de todo esto? ¿Dónde está el equilibrio entre proteger a la gente de acá y ser un país abierto al mundo? La discusión queda abierta. Dejen sus comentarios, que los leo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.